Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir a esta visita para descubrir la exposición. Es una exposición de fotografía. Manuel de Oliveira era cineasta, que ha sido conocido como cineasta, y la retrospectiva que habrá lugar aquí en la Filmoteca es una amplia retrospectiva de su trabajo como director de cine, pero entre los años 30 y los años 50 se ha dedicado muchísimo también a la fotografía. Su primer película es Dolo Final Fluvial de 1931, y en ese contexto Manuel de Oliveira ha colaborado con un fotógrafo amador portugués que se llamaba António Mendes, que era su amigo, se conocían hacía ya algún tiempo, y António Mendes enseña una fotografía suya a Manuel de Oliveira, que pronto lo invita para asumir la dirección de fotografía de esa película, que es su primera. Esa colaboración se extiende hasta 1942, que es la data de realización de su primer largometraje de ficción, Aniki Bobo, que es también una película que tiene dirección de fotografía de António Mendes. Entonces, esta convivencia con António Mendes podemos suponer que Oliveira se interesa también por la fotografía. Se sabía, está documentado en una vitrina que encontramos allí un poco abajo, que este pasaje por la fotografía había realmente acontecido porque hay la participación de Manuel de Oliveira en algunos de los salones internacionales de arte fotográfico, que eran salones de fotografía amadora, que se realizaban un poco por toda Europa, por todo el mundo, y también en Portugal. Eran espacios de experimentación por excelencia, porque los fotógrafos amadores, que no eran profesionales, que no trabajaban para ediciones y que no hacían fotografía de reportaje por encomienda, tenían toda la libertad para experimentar diferentes aspectos formales, técnicos en el campo de la fotografía. Entonces Manuel de Oliveira ha participado en algunos de estos salones entre 1939 y 1945. En los catálogos de los salones de arte fotográfica están indicadas los títulos de las fotografías que ha presentado, pero las imágenes no se conocían. Entonces, los archivos Manuel de Oliveira, que están depositados en la Casa del Cinema Manuel de Oliveira, que es una nueva estructura que ha sido construida en la Fundación de Serralves en Oporto, trabajando estos archivos que estamos clasificando y digitalizando en su integralidad. Es un trabajo complejo y muy longo, porque los archivos son gigantescos. Hemos descubierto todo un conjunto de fotografías, algunas de las originales con tiraje de la época, hechas las tirajes por Manuel de Oliveira el propio, que tenía un estudio de fotografía en su casa, y también muchos negativos del mismo periodo, que han servido para ampliarlos y producir tirajes contemporáneos de algunas de las fotografías que están en la exposición. Entonces, aquí lo que tenemos es tirajes de la época producidas por Manuel de Oliveira él mismo, que tienen la mayor parte de las veces dimensiones más reducidas, y las ampliaciones mayores son tirajes actuales. Hemos hecho impresión en jacto de tinta, impresión digital, porque hemos aprovechado también para limpiar algunas impurezas que había en los negativos, y no nos interesaba que hubiera una especie de patín vintage, porque era la primera vez que estas imágenes eran presentadas públicamente. Entonces, es la revelación de toda una faceta que no se conocía, y que dialoga de una manera muy estrecha con lo que ha sido, con lo que sería más tarde la producción fílmica del autor. Hay algunas fotografías en la exposición que tienen una relación directa con algunos de los proyectos fílmicos en los cuales Manuel de Oliveira trabajaba. Es el caso, por ejemplo, de esta serie que tenemos aquí, donde vemos imágenes de este tipo, y aquí en esta vitrina
tenemos no solo imágenes de Manuel de Oliveira con su hermano, que ha hecho números de circo en final de los años 20, pero también un proyecto que tiene por título El Saltimbanco, que es un proyecto de 44, exactamente la misma data, la misma fecha que se encuentra en las fotografías, que entonces hemos ampliado que podéis ver ahí, pero el material de base para esta serie en concreto era solo los negativos y pruebas de contacto. Entonces decía, algunas de las fotografías son imágenes, documentos de trabajo, mismo si es evidente que hay una preocupación estética declarada y patente en todas estas imágenes, pero otras son experiencias que son válidas y son legítimas por sí mismas. Esto es decir, que son experiencias isoladas que han sido hechas apenas solamente en el dominio de la imagen fotográfica. Y empezaría por esta zona aquí, quizás. Aquí tenemos un autorretrato de Oliveira con Antonio Méndez sobre el farolín del coche de Manuel de Oliveira, delante de la casa donde Manuel de Oliveira ha nacido, que reencontraremos en una película bastante posterior que se llama Puerto de mi infancia, ya en ruinas, y en esta fotografía que dialoga con una tradición de la fotografía de vanguardia, la fotografía de Bauhaus constructivista rusa. Es la fotografía con la cual abrimos la exposición, y es una fotografía que nos permite inmediatamente percibir que la fotografía, el acto de fotografar, la práctica fotográfica es central en muchas de las imágenes que Manuel de Oliveira produjo en este periodo. Lo mismo aquí, una fotografía de reperaje para la película Aniki Bobo, o entonces aquí donde vemos que la fotografía que se fotografa a sí misma, la fotografía que tiene como motivo central la propia fotografía, es evidente en esta composición que está a medio camino entre el collage y la composición, un poco, como lo veremos de seguida, un poco en el espíritu del bodegón. Es decir, que una composición muy cuidada del espacio fotográfico, del espacio de la imagen, con elementos que tienen un valor objetual. Aquí tenemos negativos, pruebas de contacto, una bolsilla donde se guardaban los negativos y una lente de ampliación, pero en otros casos objetos con una particular atención a los reflexos, a las deformaciones producidas por las lentes y por la luz que atraviesa esas lentes, es el caso de estas duas, o entonces una mirada hacia lo que podemos decir que es la vida secreta de los objetos, mirar los objetos en su objetualidad, pero también connotarlos, darles una connotación otra, diferente, que ultrapasa la dimensión estrictamente concreta y objetual de los objetos. Aquí este plato con cubos de hielo es un plato con cubos de hielo, pero está isolado con este fondo neutro, y la disposición de los cubos de hielo nos hace pensar inmediatamente en un barco que se vaya a dirigir en esta dirección. Hay una serie con cubos de hielo en una de las vitrinas que tenemos allí, que es también un trabajo fotográfico con imagen estática sobre el tiempo, la pasaje del tiempo, porque Oliveira fotografa los cubos de hielo en diferentes momentos de transformación de los cubos de hielo en agua, que pierden la forma cúbica, para se transformar en una materia que no tiene forma definida, que es un líquido. Entonces, ese proceso está documentado en las fotografías, y entonces es un trabajo sobre el pasaje del tiempo, pero también sobre una mudanza, una alteración, un cambio de estado, de condición. Como tal, tiene una posibilidad de lectura moralizadora, como los bodegones, un trabajo sobre la muerte.
la transición de una forma definida para algo que pierde la forma y asume una forma indefinida. O entonces aquí estas composiciones con una mirada muy vigorosa para las sombras muy acentuadas, como es común en la tradición de la Bauhaus, o entonces un reencuadramiento que juega con la escala de los objetos. Aquí tenemos un avión que podría perfectamente ser uno de los aviones de esta serie, pero comprendemos perfectamente porque hay estas figuras en segundo plano, que es un avión de brincar, un juguete. Pero la tensión de las dos escalas debe estar de todas las maneras creciente en esa imagen, como se verifica también en estas dos. Por tanto, un gran rigor, una gran atención al encuadramiento, a la composición de las imágenes que por veces tienen contenidos que ultrapasan la objetualidad de lo que vemos en las fotografías, y es una estrategia que Oliveira ensaya ainda todavía en el campo de las imágenes fixas, pero que reencontraremos más tarde también en muchas de sus películas, cuando hay planos que cortan una determinada secuencia y que no son meramente planos de corte, pero planos que tienen un sentido a significar. Y eso es muy evidente, por ejemplo, en una película que se llama Val Abraham, que creo que también ha sido pasada en la perspectiva, y ahí hay muchos momentos donde esas imágenes aparecen y caracterizan, definen su guiño, aspectos concretos en las escenas en que aparecen. Una serie sobre la aviación, sobre el Aeroclub de Oporto, donde Manuel de Oliveira él mismo ha obtenido su brevet, no sé si se dice en español, el documento que le permite pilotar un avión en los años 30, y aquí esta serie es de 38. Manuel de Oliveira quería hacer un documental sobre la aviación civil y sobre la vida de ese aeroclub, y entonces estas imágenes son imágenes preparatorias de esa película que no ha sido hecha, y más una vez el espíritu modernista que recorre no solo de los objetos y de la práctica que es fotografada, la aviación, que es por excelencia moderna, pero sino también de los aviones en sí mismos, pero sino también la composición y la manera como, por ejemplo, deja una enorme porción de cielo, que es el medio donde el avión opera, por contraste con este alineamiento de aviones que está muy abajo en el encuadramiento. O entonces aquí esta imagen que ya hemos visto en la apertura de la exposición, que es casi una imagen dentro de la imagen, un segundo encuadramiento que podría ser, ¿por qué no?, una ventana o entonces una proyección fílmica dentro de la imagen cinematográfica, pero el rigor de la composición es muy evidente y muy claro en todas las imágenes que constituyen esta serie. Entonces, fuerte contraste, una mirada sobre las superficies cromadas de la modernidad, una lógica, un lenguaje próximo del modernismo Bauhaus, pero también en esta serie que tenemos aquí, un diálogo con una otra tradición bien diferente de la fotografía de inicios del siglo XX, que es el pictorialismo, una corriente que viene todavía del siglo XIX y que propone una aproximación de la fotografía de la práctica pictórica. Entonces, no es una fotografía que sea totalmente válida por sí misma, que se esgote en sus propios medios, lo que podríamos decir, caracterizar como straight photography, pero una fotografía que comporta también anotaciones, intervenciones gráficas del autor sobre las copias, como es el caso de estas que vemos aquí, donde hay aquí una acentuación de este elemento metálico con un swingar de las piedras de esta fachada, la neutralización del fondo que monumentaliza ainda más esta construcción
composición neoclásica, o virajes a sepia, una dramatización de los cielos con fuerte contraste en la imagen, diferentes experiencias de negativización y inversión de la imagen. Bueno, todo un conjunto de estrategias diversificadas que hacen parte de estos procesos de experimentación que Olivera lleva a cabo en su libro. En esta medida tenemos los catálogos de los salones internacionales que falaba hacia poco, donde es posible verificar las participaciones de Olivera en diferentes de estas exposiciones colectivas. Y aquí tenemos los dos filmes que vamos a ver decididos en la abertura de la retrospectiva, Los Fire Mundial y El Pintor de la Ciudad, que marcan el periodo en lo cual Olivera se dedicó a la fotografía. El pintor es cuando hace Aniki Bobo en 1942, que es una película con niños, pero no una película para niños, es una película donde los protagonistas, los pequeños protagonistas, tienen un comportamiento un poco condenable, próximo de lo que sería un comportamiento de los adultos. Ha sido muy mal recibida por la crítica portuguesa de 42, que han dicho que el film era inmoral, que no podía ser una película para mostrar a los niños, etcétera, etcétera. Y la consecuencia ha sido que Olivera se quedó 14 años sin poder filmar una nueva película. 14 años es mucho tiempo. Y en 55 él va en Alemania a hacer un curso de fotografía en color en Agafa, Leverkusen. Tenemos aquí algunos de los materiales de documentos, libros de estudio que pertenecen a la biblioteca de Olivera, y cuando vuelve realiza él mismo, asumiendo la dirección de fotografía, El Pintor y la Ciudad, que es la primera película enteramente en color realizada en Portugal. El espacio es exactamente lo mismo que encontrábamos en Duero, Faina Fluvial, 31, es exactamente la misma localización, pero al inverso de lo que se pasa aquí, que es una película de montaje donde los planos tienen una duración muy corta y todo el juego en el lenguaje, la gramática que Olivera utiliza está en diálogo con las vanguardias rusas, entonces un film de montaje. Allí no, tenemos una película donde las imágenes prevalecen mucho tiempo, o sea, no es una película de montaje, pero es una película contemplativa que permite no solo ver la color, pero también refletir sobre un confronto entre el cine y la pintura, porque el film, la película, es en verdad un documental que acompaña el trayecto de un pintor a través de Oporto, pintor ese que registra en aguarilla diferentes vistas de la ciudad. Y entonces hacer la primera película en color sobre alguien que trabaja la color, un pintor es no solo coherente, como también una reflexión de Olivera acerca de cuál de los dos medios, la pintura o el cine, está más capacitado para restituir el movimiento y el dinamismo de la vida moderna, y claro está que es el cine. Entonces, estos son los dos filmes que balizan esta producción fotográfica, porque cuando vuelve a filmar en 56, Olivera nos interesa más por la fotografía y por la imagen estática, y como tal sigue haciendo películas. Podemos avanzar por aquí. Esa dimensión autorreferencial que hablaba hace poco, que encontramos en muchas de las imágenes de Manuel de Olivera, era está presente también en los retratos que hizo de María Isabel Olivera, su mujer. Aquí es evidente, tenemos una fotografía de alguien que fotografa, entonces es absolutamente evidente, pero lo es también en estos cuatro retratos que de diferentes maneras
inciden sobre la relación entre el modelo y el fotógrafo, o que enuncian de una forma muy evidente que la fotografía, el retrato, es sobre todo una relación entre quién fotografa y quién está delante de la máquina y es fotografado. Allí, en el primero, una situación que parece que el modelo ha sido apañado desprevenido, aquí afrontando directamente la cámara y una mirada directa al fotógrafo, una fotografía de una encenación que nos hace pensar muchísimo en la fotografía alemana del mismo periodo, o aquí, que es ainda más evidente, una escena bucólica, un poco, ¿cómo se dice?, un poco melancólica, que es el último retrato que presentamos de esta serie y que hemos podido datar con precisión. Esa ha sido una opción que hemos tomado para la mayor parte de las fotografías. Era posible datar aproximativamente algunas de las imágenes, pero cuando no sabíamos con rigor absoluto que la data estaba correcta, preferimos no las datar. Pero esta aquí sí, sabemos que ha sido producida entre el día 5 de diciembre de 1940 y el día 20 de diciembre de 1940 por una razón muy simple. María Isabel, la mujer de Manuel de Oliveira, está sentada en este lago. La superficie del lago está helada, entonces es invierno, se confirma. En invierno hay hielo en Portugal. Y es conocido que, Manuel de Oliveira y María Isabel se casaron el 4 de diciembre y los primeros 15 días de la luna de miel se pasaron en el hotel de Urgeliza, un hotel en Urgeliza, que es un pequeño pueblo en el centro sur de Portugal. Entonces Google Maps hace milagros, hemos ido a verificar en cuál hotel podría haber sido, cuál sería el hotel para un joven casado pasada luna de miel en 1940. Hemos encontrado el hotel y hemos constatado que los jardines del hotel tienen un lago como este, con diferentes caminos que convergen hasta el lago. Entonces ha sido posible no solo datar, como también contextualizar exactamente esta imagen. Y saber que es una imagen de una joven justo después de la boda, en la luna de miel, confiere a esta imagen y a todos los elementos más o menos irónicos que reencontramos en muchas de las películas de Manuel de Oliveira, todo un otro sentido. Y aquí, para esta imagen en particular, y para las otras sería quizás lo mismo, saber exactamente cuál es el contexto ha sido muy determinante. Después hay una otra temática que es muy frecuente en muchas de las fotografías de Manuel de Oliveira, que es la muerte, la representación de la muerte, la relación de la fotografía con la muerte. Por ejemplo, aquí hay muchas fotografías donde tenemos una gran atención al suelo y a las piedras del suelo, con todos los contrastes, texturas, sombras, etc. Pero también, por ejemplo, es en esta fotografía, que es una encenación, donde vemos una llama de una vela con una mascarilla por detrás, que es una figura un poco espectral. Sabemos que pronto la vela y la llama se van a extinguir, dejaremos de ver la figura en segundo plano. Es una de las pocas fotografías que tenía en el verso un título, el título que Oliveira le ha dado es Última Etapa. Entonces es una fotografía, más una vez como la serie del hielo de que hablaba hace poco, una fotografía sobre la muerte. Pero lo que vemos en aquella fotografía es una imagen dentro, más una vez una imagen dentro de una imagen.
Los vasos son uno de los niveles de la imagen, pero tenemos también el reflexo. Entonces hay como que la materialidad del objeto y la inmaterialidad del reflexo capturado por una otra imagen, que es la imagen que fixa esta composición. Y lo mismo para las otras fotografías que vemos aquí, es más o menos evidente. Y lo hemos relacionado con esta vitrina que tenemos aquí, donde vemos entonces la secuencia del hielo que derrete y que pierde la forma. Vemos también cuáles fueron los materiales de los cuales hemos partido para ampliar las fotografías que integran la exposición, y para estas no las hemos ampliado por una razón muy simple, es que Oliver mismo no las ha ampliado, y creo que no es difícil percibir por qué, porque él tenía siempre un gran cuidado en mantener los fondos lo más limpios y neutros posible. Y recorría muchas veces a huellas de papel para de seguida poner los objetos arriba, y aquí las huellas no le permitían, la dimensión de las huellas no le ha permitido reencuadrar las fotografías, y nosotros no nos íbamos a permitir de reencuadrar una imagen cuando el autor no lo ha hecho. Entonces presentamos simplemente los negativos de pruebas de contacto así, pero nos pareció que sería abusivo ampliar estas imágenes. Pero en esta relación de la fotografía con la muerte hay un proyecto muy interesante que data de los años 50, del inicio de los años 50-52. Manuel de Oliveira, ya después de la realización de Annie Bobo, de que he hablado hace poco, pasaba longas temporadas en el Duero, donde producía vino y se dedicó a la agricultura, etc. Y tenía siempre en su coche una máquina fotográfica. Entonces una prima de su mujer, una joven, se quedó mala, doliente, y murió súbitamente, inesperadamente. Y la madre de esta prima de la mujer de Oliveira, sabiendo que Oliveira tenía siempre una máquina fotográfica en el coche, le pide para hacer un retrato de la muerta, de la joven muerta. Aquí están las tres variaciones del retrato que Oliveira ha hecho de esta situación. Pero para hacer estas fotografías, él utilizó una máquina Leica que produce el punto de focaje a través de la sobreposición de dos imágenes. Entonces, en cuanto hacía el foco de la fotografía, había cualquier cosa de espectral que se libertaba del cuerpo de la muerta, y eso lo impresionó muchísimo. Y además le pareció que la muerta le sonría, era guapísima, y entonces ha sido una situación muy embarazosa para Manuel de Oliveira, que lo ha tocado muchísimo. Ha escrito un guión en 52 que se llamaba Angélica. Ha intentado filmar esta película, donde vemos, por ejemplo, aquí un diseño. La muerta viene a visitar el joven fotógrafo durante la noche y lo lleva con ella, volando, como en las pinturas de Chagall. Pero él ha presentado entonces este proyecto para realizar la película y no ha podido hacerlo porque era muy pesimista, y era una película que no interesaba de modo ninguno el régimen. Estábamos en una dictadura en Portugal, como ciertamente sabemos. Entonces, Oliveira desiste de este proyecto, y el argumento ha mismo sido publicado en Francia en los años 90, pero en 2010, ya muy viejo, surge la posibilidad de hacer la película, y entonces lo hace. Y lo que vemos es aquí una secuencia de la película, donde vemos un joven fotógrafo, que es el mismo, es una situación que vivió, a fotografar la joven muerta en una chaise longue, exactamente en la misma sala, en la misma casa donde la escena ha ocurrido, la situación original.
Y vemos la confirmación de todo lo que yo estaba describiendo en la película hecha en 2010, o sea, 60 años después de haber escrito el guión. Lo que es muy inquietante esta especie de determinación de rigor y de autenticidad mismo en las películas de ficción, que es una característica global para casi todas las películas de Olivera. Y aquí si miramos el traje de novia de la muerta en la película y lo comparamos con las fotografías originales, es increíble porque es obsesionalmente el mismo vestido. Y entonces, bueno, aquí lo que acontece es que el fotógrafo pasa por la situación que yo he descrito y después cuando vaya a revelar las fotografías que hice en casa, ve que la muerte le sonríe en las fotos. Entonces, hay una relación, por cierto, de la fotografía con la muerte, eso es muy discutido, muchos son los autores que hablan sobre eso. La imagen que congela un instante de vida, pero en la película de Olivera lo que acontece es exactamente el contrario, es la imagen estática que confiere nuevamente la vida a un cuerpo que está muerto, porque es a través de la fotografía de la imagen estática que la muerta le sonríe. En 52 podemos decir que Manuel de Olivera se quedó un poco perturbado de súbitamente se enamorar de la figura de una muerta. En 2010 la realidad es completamente otra y podemos decir que es un poco Manuel de Olivera enamorado de la figura de la muerte con M grande, lo que lo lleva a querer finalmente hacer esta película. Pues aquí es quizás la síntesis de las múltiples posibilidades de relación de la práctica fotográfica de Olivera con su trabajo en cuanto director de cine, en una película en que la fotografía está en el centro de la narrativa fílmica. Bueno, esto es la exposición. No sé si tienes cuestiones. Mi coproductor. No sé si hay cuestiones, si habéis podido acompañar mi español un poco. ¿Cuál es la fotografía que más te ha llamado la atención? Pero si tuvieras que quedarte con una así ahora mismo, a lo mejor mañana otra, ¿cuál sería ahora mismo? La fotografía de las fotografías, o entonces esa me gusta muchísimo. Bueno, muchas por razones diferentes.